Reyes, dados, astrónomos. ¿Qué tienen que ver todos ellos con la estadística? Pues resulta que lo tienen que ver todo. Hoy vamos a desentrañar la increíble y sorprendente historia de cómo nació esta disciplina. La pregunta parece el comienzo de un chiste, ¿verdad? ¿Qué tienen en común un jugador, un rey y un astrónomo? Pues la respuesta es fascinante. Todos ellos, sin saberlo, estaban poniendo los cimientos de algo que hoy lo es todo, la estadística. Vale, pues este es el plan de viaje que vamos a seguir. Empezaremos con los orígenes, con esos reyes y esos dados, luego veremos cómo nace la teoría de la probabilidad, cómo se convierte en la ciencia del Estado, conoceremos a los gigantes que la consolidaron y terminaremos con la gran revolución del siglo XX. Así que sin más, vamos a empezar por el principio. Para entender la estadística, hay que entender que no nació de una sola idea, sino de dos mundos que corrían en paralelo, casi sin tocarse. Por un lado, la necesidad de gobernar. Y por otro, algo mucho más lúdico, la necesidad de ganar a los dados. Fijaos qué curioso. Por una parte, teníamos a los grandes imperios, como Egipto o Mesopotamia, que necesitaban contar gente, soldados, cobrar impuestos. Vamos, necesitaban datos para mantener el orden. De ahí viene la palabra censo, de valorar. Y por la otra parte, en las tabernas y salones, la gente se jugaba el dinero a los dados, a las cartas, y se preguntaba, ¿esto es fuerte? ¿Es azar? ¿Hay alguna regla aquí? Así que teníamos el orden más absoluto frente al caos más puro. Y de esa extraña unión nacería la estadística. Y claro, la chispa que encendió la mecha de la teoría matemática tenía que venir del mundo del juego. No podía ser de otra forma. Todo empezó con un jugador, un noble francés, que tenía un problema, que no le dejaba dormir. Hablamos del Chevalier de Méré, un tipo listo, un jugador empedernido que en 1654 se dio cuenta de algo raro. Notó que las cuentas no le salían. Había, según él, una falsedad en los números cuando jugaba con los dados. Algo no cuadraba. Y en lugar de rendirse, hizo lo que cualquiera de nosotros haría, ¿no? Le escribió a uno de los matemáticos más brillantes de la historia, Blaise Pascal. Le planteó sus dudas, como la famosa pregunta de ¿cómo repartir el dinero de una apuesta si la partida se interrumpe a la mitad? Y esa pregunta lo cambió todo. Pascal se tomó el problema muy en serio. Tanto que empezó a cartearse con otro genio, Pierre de Fermat, y entre los dos llegaron a una conclusión. El problema no estaba en las matemáticas, no. El problema era el propio Chevalier de Méré, que según Pascal no es un geómetra. Un gran defecto, como dice con un poco de sorna. Básicamente, le faltaba la base teórica. Y de esas cartas, de ese debate entre dos titanes para resolver el problema de un jugador, nació ni más ni menos que la teoría de la probabilidad. El marco matemático que nos permite por fin ponerle números a la incertidumbre, cuantificar el azar. Vale, dejamos por un momento a los jugadores y sus dados y volvemos al otro mundo, al de los reyes y los estados. Porque mientras Pascal y Fermat descifraban el azar, el otro pilar de la estadística se estaba construyendo en un sitio muy diferente, en los despachos de los gobiernos. Y aquí es donde la disciplina recibe su nombre. En 1749, un académico alemán, Godofredo Achenwald, le pone nombre, Statistik. Y es que la palabra viene de Estado. La estadística, en su origen, era literalmente la ciencia del Estado, la disciplina de analizar los datos de una nación. Y para que veamos el poder que esto tenía, mirad este número, más de 28 millones. Esa fue la estimación que hizo Pierre-Simon Laplace de la población de toda Francia en 1802. Y lo más increíble es que lo hizo usando los datos de nacimientos de solo 3 pequeñas comunidades. Fue una de las primeras y más espectaculares demostraciones del poder del muestreo. Ya no hacía falta contarlos a todos. Analizando una pequeña parte podías entender el conjunto. Y es en este punto de la historia, como vemos en esta línea temporal, donde los dos ríos por fin confluyen. El mundo de la probabilidad de los juegos de azar y el mundo de los datos de los estados empiezan a fusionarse. Figuras como Laplace, que ya hemos mencionado, o Gauss, empiezan a construir los puentes entre ambos. Y esto nos lleva de lleno al siglo XIX, el momento en que la estadística deja de ser una colección de ideas y se convierte en una ciencia matemática con todas las letras. Y esto fue gracias a unos auténticos gigantes. Aquí tenemos a los dos protagonistas principales. Por un lado, Carl Friedrich Gauss. Él se enfrentó a un problema de astrónomos. Las mediciones nunca son perfectas, siempre hay pequeños errores. Y para gestionarlos, desarrolló el método de mínimos cuadrados y formalizó la famosa campana de Gauss o distribución normal. Por otro lado, Laplace, que fue el gran sistematizador.
Cogió todo lo que se sabía de probabilidad y lo unió en una única y potente teoría. Uno lidiaba con el error en el mundo real, el otro construía la teoría abstracta. Y esto es lo realmente alucinante de la distribución normal. Hoy la vemos en todas partes, en economía, en biología, en sociología, pero es que nació de algo tan concreto como intentar corregir los errores al medir la posición de las estrellas. De un problema práctico de la astronomía surgió una de las ideas más poderosas de las matemáticas. Y con estas herramientas ya consolidadas, damos un salto al siglo XX. Aquí es donde la estadística explota y se convierte en la disciplina que conocemos hoy. Y gran parte de la culpa la tienen dos británicos con una relación complicada. El primero es Carl Pearson. Si hay alguien a quien podemos llamar el padre de la estadística moderna, es él. ¿Por qué? Porque la sacó de los libros y la metió en la universidad. Fundó el primer departamento de estadística del mundo. Y no solo eso, nos dio herramientas que se usan a diario, como el test chi-cuadrado para ver si nuestros datos encajan con lo que esperamos, o la fórmula para medir la correlación. Pero, claro, si Pearson fue el padre que le dio una estructura, Sir Ronald Fisher fue el genio absoluto que la reinventó por completo. Es que lo de Fisher fue una auténtica revolución. En 1922 publicó un artículo que básicamente sentó las bases de toda la estadística moderna. Definió su propósito, sus métodos, todo. Desarrolló técnicas para poder trabajar con muestras pequeñas, algo crucial para la experimentación. Inventó el análisis de varianza, el famoso ANOVA, y nos dio los principios del diseño de experimentos. Vamos, es imposible entender la estadística actual sin Fisher. Y toda esta explosión de ideas, con Fisher a la cabeza, pero también con otros como Neyman o el hijo de Pearson, Egon, trajo consigo un debate filosófico fundamental que sigue abierto a día de hoy. El gran cisma de la estadística. Los frecuentistas, que ven la probabilidad como la frecuencia de algo a largo plazo, y los bayesianos, que la ven como un grado de creencia. Una discusión apasionante, por cierto. Así que hemos visto cómo de unos problemas con los dados y de la necesidad de contar personas nació una ciencia que hoy es absolutamente fundamental. La estadística ha pasado de resolver puzzles de jugadores a modelar el universo, a diseñar medicamentos o a crear inteligencia artificial. La pregunta entonces es inevitable. Si nació para resolver esos retos, ¿en qué nuevos juegos y desafíos nos está ayudando a calcular las probabilidades hoy en día?